Buenos días. Vamos a tener nuestro segundo tópico, nuestro segundo tema de cómo el trato con mi semejante puede afectar mi parte psicoemocional y si la logra afectar de una manera negativa, vamos a empezar a desarrollar enfermedades psicoemocionales y vamos a empezar a somatizarlas en alguna parte del cuerpo. Vamos a pedir la bendición de Dios para comenzar este segundo tópico. Padre, gracias por amarnos, gracias por educarnos, gracias por enseñarnos, no solamente amarte a ti, sino amar a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Enséñanos, Señor, cómo debe ser la comunión con mi prójimo. Danos tu bendición en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos en el primer tópico la importancia de desarrollar tres grandes principios que están ahí de una manera inherente en las Sagradas Escrituras. Decimos que si yo me voy a asociar con una persona, debo tener dominio propio, debo tener tolerancia y debo tener empatía o simpatía. Porque la educación, los hábitos y la disposición de la persona con la cual me voy a asociar difiere mucho. Hoy en este segundo tópico vamos a hablar algo muy importante que está en el mismo capítulo que venimos tratando del Ministerio de Curación, capítulo 41, titulado El trato con los demás. Y dice en la página 355, dice lo siguiente. Comienza con una pregunta muy interesante. ¿Pensáis que a los diligentes espíritus que velan por estas almas les agrada la indiferencia con que las tratan quienes aseveran ser cristianos? Es decir, nosotros a veces tratamos a las personas con indiferencia, porque hay algo ahí que no ha permitido que tengamos una buena amistad, un buen acercamiento. Entonces, mi indiferencia, mire lo que puede generar en el corazón de mi semejante, pero a la vez en mi corazón. Porque si nosotros vamos al libro de Romanos, dice en el libro de Romanos algo muy, muy interesante. Vamos a mirar en el libro de Romanos, en el capítulo 2, capítulo 2 del libro de Romanos. Recuerden que vamos a empezar a fundamentar un poco acerca del trato indiferente que nosotros muchas veces tenemos con nuestro semejante. Y más si no hay una identidad con nuestros valores, con nuestros principios. Entonces somos indiferentes. Esa indiferencia nos puede llevar a ser toscos en el trato con esa persona. Nos puede llevar a desarrollar amargura, celos, envidia, odio. Pero finalmente también nosotros somos los más afectados. Y mire lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Aquí San Pablo nos está diciendo que hemos de ser cuidadosos, porque estamos sin excusa en lo que hacemos. Cuando yo señalo, cuando yo juzgo, cuando yo condeno, cuando yo hago un comentario negativo a otra persona, pues yo estoy participando de ello. Voy a volverlo a leer para fundamentar lo que dice aquí el lenguaje. Por lo cual eres inexcusable. O sea, no tenemos excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas,
pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Cuando nosotros señalamos, condenamos, pues fácilmente nos estamos señalando y condenando nosotros. Por eso comienza aquí este párrafo siendo muy claro. Repito, comienza con una pregunta. ¿Pensáis que a los diligentes espíritus que velan por estas almas les agrada la indiferencia con que las tratan quienes aseveran ser cristianos? Recuerda que toda persona, no importa su comportamiento, sus hábitos, quien sea que sea, la Escritura dice que tiene un ángel custodio. Y a estos ángeles custodios, y al igual que al Espíritu Santo que fue dejado para interceder por cada uno de nosotros, pues a ellos no les agrada la manera con la indiferencia con que nosotros tratamos a los demás. Si Jesús nos tratara como nosotros nos tratamos muchas veces los unos a otros, ¿quién de nosotros podría salvarse? Si Jesús me mirara como yo miro, si Jesús hablara, si Jesús hablara como yo hablo de mi semejante, si Jesús pensara lo que yo pienso de mi semejante, pues nosotros estaríamos fritos, estaríamos muertos. Vuelvo y repito, si Jesús nos tratara como nosotros nos tratamos muchas veces los unos a los otros, ¿quién de nosotros podría salvarse? Estaríamos condenados y por nuestras mismas obras, en el trato con mi semejante. Luego agrega, recordad que no podéis leer en los corazones. No conocéis los motivos que inspiran los actos que os parecen malos. Son muchos los que no recibieron buena educación. Sus caracteres están deformados, son toscos y duros y parecen del todo maquiavélicos. Cuando tratamos a nuestro semejante, podemos encontrarnos con una persona así, tosca, ruda, para hablar, para mirar, para expresarse, y puede estar como mostrando que está como maquiavélica, endemoniada. Pero aún así debemos de ser muy cuidadosos en el trato que le damos. Vuelvo y leo. No conocéis los motivos que inspiran los actos que os parecen malos. Son muchos los que no recibieron buena educación. Sus caracteres están deformados, son toscos, rudos, duros y parecen del todo maquiavélicos. Pero la gracia de Cristo puede transformarlos. Y yo debo ser esa gracia. Yo soy llamado a ser esa gracia. El Señor nos está dando el privilegio de nosotros ser su bálsamo, de ser sus manos, para suavizar esas penas, esas angustias que están volviendo a estas personas maquiavélicas, que sus rostros pueden demudar, que están poseídas por un demonio. El Señor quiere que nosotros llevemos su bálsamo de Galaad. El Señor desea que nosotros seamos sus manos sanadoras. El Señor quiere depositar en nosotros su poder curativo. Cuando Jesús vio a los endemoniados de Gadara, Él no vio el demonio, Él vio la imagen de Dios. Caída, es cierto. Y se acercó con mucha reverencia y aún les escuchó y aceptó su sugerencia y fue a ellos y los restauró y estuvo con ellos, compartió con ellos y les permitió ser parte de su ministerio de salvación ahí en esa región de Gadara. Ahora, ¿quiénes somos nosotros entonces para juzgar, para condenar, para señalar, para maltratar, si nosotros no somos los jueces?
No sabemos por las que está pasando esos seres caídos, no sabemos. No tenemos ni idea de lo que está sucediendo en lo más íntimo de su ser. La inspiración sigue diciendo, pero la gracia de Cristo puede transformarlos. La gracia que el Señor quiere darnos para que nosotros también participemos de esa transformación, puede aliviarlos, puede restaurarlos, puede motivarlos. Recuerden que nosotros fuimos creados seres proactivos y mi comunión permanente con Dios me convierte en un agente de cambio. Y cuando las personas se acercan a nosotros, se activan esos dos grandes principios que hay en las Sagradas Escrituras, la inmanencia divina. Tenemos esa capacidad, si la gracia de Dios está en nosotros, de inmanar, de atraer. Y una vez esas personas se alejen de nosotros, viene el otro gran principio, la inmanencia divina y la trascendencia. Esas personas van a trascender. Y tenemos el caso en el apedreamiento de Esteban. El apóstol San Pablo, en ese momento Saulo de Tarso, observaba muy atento cómo apedreaban a Esteban, pero le llamó la atención que este siervo de Dios, lleno de la gracia divina, no se defendía, no acusaba, no señalaba, no les decía fariseos, ladrones, mentirosos, asesinos. A Saulo de Tarso le llamaba la atención esa paz que había en su rostro, fruto de la gracia divina, de la comunión divina. Y cuando finalmente estaba a punto de expirar, Esteban levanta su rostro al cielo y dice, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y cuando Saulo, saliendo de Jerusalén, camino a Damasco, iba pensando, iba meditando en las escenas que vio en el apedreamiento de Esteban, cómo no se defendía, no acusaba, no señalaba, no condenaba. Dice la inspiración en el capítulo 9 de Hechos, de que empezó a moverse lo bueno, lo puro, lo santo que había en el interior de Saulo. Ese testimonio de ese hombre que no se defendió, que no condenó y que por el contrario su rostro estaba en paz, iluminado por la gloria de Dios, empezó a motivar todas esas cosas buenas que Saulo había aprendido en su niñez, en su juventud y en los pies de ese gran hombre llamado Gamaliel. Y una vez su corazón estaba listo, dispuesto, el Señor con una voz muy sublime, amorosa, se le presenta a Saulo camino a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No lo condenó, no lo señaló, no le reclamó porque había matado a uno de sus grandes testigos en Jerusalén. Con una voz amorosa lo llama y Pablo acepta el llamado y se convierte en ese gran hombre, se convierte en ese gran misionero, se convierte en ese gran cristiano que Dios quería y quiere y desea en cada uno de nosotros. Son muchos los que no recibieron buena educación. Sus caracteres están deformados, son toscos y duros y parecen del todo maquiavélicos, endemoniados, poseídos. Pero la gracia de Cristo puede transformarlos. No los desechéis ni los arrastréis
al desaliento ni a la desesperación, diciéndoles: me habéis engañado y ya no procuraré ayudaros. Unas cuantas palabras, dicha con viveza, inspirada por la provocación y que consideramos merecidas, pueden romper los lazos de influencia que debieran unir su corazón con el nuestro. La vida consecuente, la sufrida prudencia, el ánimo impasible bajo la provocación son siempre los argumentos decisivos y los más solemnes llamamientos que Dios hace a cada uno de nosotros. Repito, ¿cómo tratar a esta persona que puede robar mi paz, mi alegría, mi tranquilidad y puede llevarme a ser una persona resentida, amargada, tosca, deprimida? La vida consecuente, la sufrida prudencia, el ánimo impasible bajo la provocación son siempre los argumentos más decisivos y los más solemnes llamamientos. Si habéis tenido oportunidades y ventajas que otros no tuvieron, tenedlo bien en cuenta. Y sed siempre maestros inteligentes, esmerados y benévolos. Nosotros somos deudores de los menos favorecidos. Y quiero compartir aquí mismo en el capítulo, en el trato con los demás, la última página, dice así: hasta el día del juicio, que nos acerca, que va a ser muy pronto, hasta el día del juicio no conoceréis la influencia de un trato bondadoso y respetuoso para con el débil, el irrazonable y el indigno. Cuando tropezamos con la ingratitud y la traición de los cometidos sagrados, nos sentimos impulsados a manifestar desprecio e indignación. Esto es lo que espera el culpable y se prepara para ello, pero la prudencia bondadosa le sorprende y suele despertar sus mejores impulsos y el deseo de llevar una vida más noble. Ese testimonio de Esteban generó que se despertara en Saulo de Tarso los mejores impulsos y el mayor deseo de un cambio, de una transformación. Pero va a depender el trato con que nosotros le damos a estas personas. Vuelvo y lo leo. Hasta el día del juicio no conoceréis la influencia de un trato bondadoso y respetuoso para con el débil, el irrazonable y el indigno. Cuando tropezamos con la ingratitud y la traición de los cometidos sagrados, nos sentimos impulsados a manifestar desprecio e indignación. Esto es lo que espera el culpable y se prepara para ello, pero la prudencia bondadosa le sorprende y suele despertar sus mejores impulsos y el deseo de llevar una vida más noble. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? ¿Cómo nos gustaría que el Señor nos tratara? Y dependiendo de lo que queramos, así vamos a recibir o vamos a dar. Recuerden la regla de oro. Y más adelante vamos a hablar de ese tópico en este taller de cómo evitar una enfermedad psicoemocional. La regla de oro. El Señor la dejó como antídoto contra la enfermedad mental. Padre, gracias por amarnos, gracias por tu consejo, gracias por tu revelación, Señor, tan sencilla. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a poder vivir en armonía con tu palabra y poder, Señor, demostrarlo en el trato diario con mi semejante.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.